El coronavirus es una familia extensa de virus que causa enfermedades tanto en los animales como en el ser humano. En cuanto al ser humano, se sabe que existen varios coronavirus que causan enfermedades infecciosas respiratorias, que puede llegar a ser un resfriado común, como lo puede ser una enfermedad grave, así como el síndrome de Oriente Medio, que es una enfermedad infecciosa respiratoria sumamente contagiosa que puede llegar a ser fatal. Esta se propaga a través de contacto directo con una persona infectada. También la puede llegar a ser el síndrome de respiratorio agudo severo, que es un virus que se propaga a través de partículas de saliva que son expulsadas en el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. El coronavirus descubierto recientemente es el que causa la enfermedad llamada COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el descubierto coronavirus recientemente. Este virus y esta enfermedad se desconocía y tuvo descubrimiento fue antes del estallido del brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Este COVID-19 es una pandemia hoy actualmente que afecta a todos los países de todo el mundo. Los coronavirus son enfermedades bastante antiguas descubiertas hace ya mucho tiempo. Dentro de su etimología se define coronavirus a un virus que tiene una forma de corona rodeándolo a través de su superficie o a lo largo de su superficie. Por lo tanto, tiene esas pequeñas protuberancias que le salen parecidas a una corona. Y bueno, virus, que viene de virus. Cuando el coronavirus se extendió a nivel mundial, fue el año 2019, en el mes de diciembre, donde hubo un brote epidémico en Wuhan, que está en la provincia de Hubei en China, al sur. Hubo 60 infectados el día 20 de diciembre del 2019, por lo cual el CSDC, conocido como el Centro Chino para el Control y Prevención de las Enfermedades, admitió a 4 pacientes con neumonía, pero con causas desconocidas. Cuando se hizo una investigación más a fondo, se descubrió que ellos habían tenido contacto con el mercado mayorista de mariscos al sur de China, que se encuentra en Wuhan, y se descubrió que tanto los mercaderes como los compradores habían adquirido este virus al permanecer en ese ambiente. Los infectados fueron incrementando de manera exponencial debido a la naturaleza del virus, que es terriblemente contagiosa, por lo cual en Wuhan se declaró una cuarentena, la primera cuarentena del coronavirus, la cual se limitó a solo la ciudad de Wuhan, al epicentro de la neumonía, que por un tiempo fue llamada la neumonía de Wuhan. Lo que se intentaba era contener el virus en ese lugar, pero como sabemos no resultó tan bien como se esperaba, por lo que el pánico mundial empezó a incrementar poco a poco, de manera que los casos de Wuhan, por medio de gente que había viajado a Wuhan por vacaciones, por viajes de negocios, por el propio mercado mayorista de mariscos, el virus se fue extendiendo de mano en mano hasta llegar a el resto de Eurasia. Hubo un impacto social bastante importante en el resto del mundo y sobre todo hubo grandes casos de negligencia ante los niveles primario y secundario de prevención médica. Países como Italia, España, que en vez de escuchar las primeras alarmas por coronavirus, decidieron que probablemente el aislamiento que ya habían recibido en China era suficiente y no impartieron leyes más estrictas dentro de la gente que entra y sale del país. Por lo que en el caso de Italia hubo una gran ola de muertes e infectados en los primeros meses del 2020 y en el caso de España durante el mes de febrero y a principios de marzo hubo una cadena de infectados exponencial. Obviamente uno de los países que estaba más en riesgo de recibir pacientes con coronavirus era Estados Unidos, gracias a sus conexiones y comercio con China, por lo cual el país se llenó de casos de coronavirus a partir del comercio de mariscos con China y otros materiales. Por lo tanto, las ciudades costeras y estados como California y Nueva York o Manhattan recibieron muchos casos. En el caso de Latinoamérica, también llegó el coronavirus debido a los viajes, sobre todo por la cantidad de comercio que conseguimos en China a base del pescado, mariscos y especias.
y poco a poco fueron infiltrándose en las zonas más costeras, más caribeñas de Latinoamérica, tales como Haití o Cuba, y poco a poco fue integrándose en Chile, en Perú, en Colombia y luego en Venezuela. Los primeros casos de Venezuela, documentados y confirmados, se concentraron mucho en el Distrito Capital, donde está el mayor movimiento de gente de afuera, donde hay más extranjeros, más diversidad cultural. Y fueron reportados por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la fecha del 13 de marzo del 2020, siendo el 21 de marzo donde se va a conocer la primera cuarentena total en nuestro país. A partir del 21 de marzo han habido constantes expansiones en cuanto a la fecha en la que la cuarentena debería terminar, por lo que la cuarentena obligatoria pasó desde el 29 de febrero hasta el 17 de marzo, siendo extendida 30 días más y 30 días más a lo largo del año. Y esa es, en resumidas cuentas, la historia de la neumonía de Wuhan. Sus síntomas son muy parecidos a un resfriado. Entre ellos pueden presentar fiebre alta, tos seca, dolor de garganta, cefalea o dolor de cabeza. También pueden presentar diarrea, dificultad para respirar, cansancio o fatiga. También hay pacientes que, aún conteniendo el virus dentro de ellos, no pueden presentar algún síntoma, pero son pacientes los cuales aún así son de alto riesgo, gracias a que nosotros mismos no hemos cumplido con las normas o reglas de la Organización Mundial de la Salud. Hemos expandido esta enfermedad o virus a nivel mundial, lo cual se ha vuelto una pandemia. Mi nombre es Daisy Bolívar. En esta oportunidad les hablaré un poco de lo que son los mecanismos fisiopatológicos del COVID-19. Podemos comenzar diciendo que nuestro cuerpo está conformado por millones de células, en los que ellas también vamos a encontrar lo que son los linfocitos. Los linfocitos se encargan de dar lo que es una respuesta inmunitaria durante cualquier tipo de infección. Se puede recalcar que podemos contraer este virus a través de lo que son las mucosas, específicamente este va a pasar lo que es la parte nasal y faringea. Este va a penetrar lo que son las células y llegan a las células a través de unas enzimas convertidoras de angiotensinas. Estas hormonas están presentes fundamentalmente en lo que son los pulmones y el corazón. Se ha observado en casos graves de COVID-19 que estos niveles de angiostina son muy elevados. Estos son un tipo de hormonas pépticas que causan la vasoconstrucción posterior al aumento de la presión arterial. El virus se propaga de forma eficaz produciendo un daño testicular pulmonar donde se activan los macrófagos y conduce a lo que es la liberación masiva de la citoquina, de una hormona de la proinflamatoria, a partir de los linfocitos, donde se asocia y resulta lo que es una insuficiencia para controlar este tipo de infección, conduciendo a un daño testicular asociado a un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Esta cita una sobreactivación del sistema inmunitario inacto que ocasiona el sistema microvascular, hubiéndose un caso descrito lo que es la coagulación intravascular en lo que es la parte de nuestro organismo. Las personas de cualquier edad son las más afectadas del COVID y les vengo a hablar sobre las siguientes que tienen como mayor riesgo de enfermedades, que serían siendo el cáncer, la enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar, diabetes mellitus tipo 2, asma moderado a grave, enfermedad cerebrovascular, efecto a los vasos sanguíneos y el suministro de la sangre hacia el cerebro, fibrosis quística, hipertensión o presión arterial alta. Vienen las infecciones neurológicas como la demencia, enfermedad hepática, embarazo, fibrosis pulmonar, personas inmunodeprimidas, sistema inmunitario debilitado por trasplantes de órganos sólidos, obesidad, índice de masa corporal de 30 o superior, inferiores cardíacas graves tales como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias o microcardiopatía, enfermedades celulares falciformes, de tener los tejidos pulmonares dañados o cicatrizados. Mi nombre es José Reyes y en esta oportunidad les estaré explicando acerca de lo que son los métodos diagnósticos y el tratamiento para la enfermedad del SARS-CoV-2
o COVID-19, enfermedad transmitida por un virus del género de los coronavirus. Es importante resaltar que como piedra angular o primer fundamento de método diagnóstico que conocemos hoy en día es el examen físico. Si el paciente está presentando una clínica a nivel respiratorio, es importante que acuda al médico para ser evaluado. Esto levantará las sospechas y por medio de algunas pruebas especiales se llevarán a cabo las confirmaciones de dicha enfermedad. Siendo una enfermedad a nivel respiratorio, el paciente presenta disnea, lo que se traduce como dificultad respiratoria, hipertermia o elevación de la temperatura corporal, tos seca no productiva, mialgias, artralgias, cefaleas, entre otras sintomatologías que algunos pacientes han referido. Al tener esta clínica en un paciente, es importante resaltar que hasta ahora los que han dado más resultados a nivel laboratorio son la detección del material genético del virus, como por ejemplo el ARN, el contenido de los nucleocápsides, que es una prueba que se realiza a través del PCR, llamado reacción de la polimerasa en cadena. Es una prueba que se hace directamente a nivel genético de dicho gen o genoma que se está buscando detectar, y cuando se amplía se puede usar la fluorescencia para detectar si está presente en el organismo o no. También tenemos la detección del virus como entidad individual mediante la detección de antígenos virales, y también nos encontramos con otra prueba especial que es la detección de anticuerpos generados en el organismo huésped infectado, o llamado también un test serológico. De la misma forma también podemos encontrarnos con lo que son estudios imagenológicos, como lo es un rayos X de tórax simple, que nos ayudará o nos dará una visión más amplia de cómo se encuentran los pulmones en ese momento, si están sanos o si están afectados por dicho virus. De la misma forma, estudios más especializados como lo son tomografías axiales computarizadas, que nos darán una visión más importante de cómo se está comportando dichos órganos. Para poder evitar complicaciones, es importante tener en cuenta que a la hora del tratamiento a seguir con esta enfermedad es importante no automedicarse. La automedicación conlleva a complicaciones. Por eso se recomienda que en primera instancia, apenas usted tenga sintomatologías, pueda acudir al médico inmediatamente, teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad y las barreras para poder llegar hasta estos establecimientos de salud. El lavado de manos, el uso de mascarillas, el uso de cualquier método de bioseguridad es muy importante a la hora de salir del aislamiento o del confinamiento social para poder llegar hasta las entidades de salud pública. Como tratamiento entonces tenemos que es netamente sintomatológico. A medida que vayan apareciendo los síntomas se van tratando para evitar las posibles complicaciones. En este mismo orden de ideas, en la actualidad no existen tratamientos antivirales específicos contra el COVID-19. Los pacientes generalmente reciben atención de apoyo para aliviar toda la sintomatología clínica que puedan presentar. Se recomienda evitar el tratamiento antimicrobiano irresponsable o inapropiado, especialmente en combinación con antimicrobianos de amplio espectro. Actualmente no hay vacunas contra la nueva enfermedad. Desarrollar una nueva vacuna puede llevar algún tiempo. Sin embargo, el presidente del país ruso, Vladimir Putin, en una pronunciación a nivel internacional, aseguraba haber creado una nueva vacuna para el COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial para la Salud todavía no ha aprobado dicha vacuna para ser administrada a todos los países y a todas las personas con posibles contagios o con posibles riesgos de contagios. Ahora bien, ¿cómo tratar a una persona con COVID-19? Los pacientes tienen que estar en reposo, en cama, brindar atención de apoyo, mantener una buena hidratación y equilibrio hidroelectrolítico, homeostasis interno, monitorear cerca de los signos vitales, y la saturación de oxígeno es muy importante también tener en cuenta. Hay que monitorizar los resultados de rutina de análisis de sangre y orina, proteína C reactiva o PCR, indicadores bioquímicos, enzimas hepáticas, enzimas miocárdicas y funciones renales, etc. La función de la coagulación en secuencia, y también realizar un análisis de gases en sangre o análisis de gases arteriales cuando sea necesario, y revisar periódicamente las imágenes de rayos X del tórax. Teniendo en cuenta todo esto, de acuerdo con los cambios en la saturación de oxígeno, hay que proporcionar una terapia de oxígeno efectiva que incluye un catéter nasal, máscara de oxígeno, terapia de oxígeno de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva o invasiva, cualquiera fuera el caso que requiere el paciente.
nos encontramos también con que pueden haber terapias antivirales, pero actualmente no hay medicamentos antivirales con buena eficacia. Aplicar tratamiento antibacteriano con medicamentos, fortalecer el monitoreo bacteriológico y comenzar el tratamiento antibacteriano cuando haya evidencia de infección bacteriana secundaria o sobreagregada, solo en esos casos. Tratamiento de medicina tradicional china, tratar según el síndrome. La terapia antiviral. Actualmente no hay medicamentos antivirales con buena eficacia. Ahora bien, aplicar tratamiento antibacteriano con medicamentos. Esto solamente se realizará para fortalecer el monitoreo bacteriológico y comenzar el tratamiento antibacteriano cuando haya evidencia de infección bacteriana secundaria. Podemos entonces deducir o concluir que todo el tratamiento está ligado a lo que son la sintomatología que va presentando el paciente. Una vez se realicen las pruebas serológicas y que las inmunoglobulinas del IgG e IgM ya puedan dar una visión más amplia de lo que son los anticuerpos que ha creado el organismo, podría decirse que la persona estaría en una etapa de convalecencia para una posible recuperación efectiva. Hasta el día de hoy, los 10 países más afectados por este virus son, en primer lugar, Estados Unidos, con más de 5 millones de infectados en total y más de 165.000 muertes. Y su estado con más infectados sería el estado de California, con 592.000 infectados y más de 10.000 muertes en total en ese estado. En segundo lugar estaría Brasil, con más de 3 millones de infectados en total y más de 104.000 muertes. Y su estado con más infectados sería São Paulo, con 655.000 infectados y más de 25.000 muertes en total en ese estado. En tercer lugar estaría el país de India, con más de 2 millones de infectados y más de 46.000 muertes en total. Y siguiendo con la lista quedaría de luego Rusia con más de 897.000 infectados, Sudáfrica con más de 566.000 infectados, México con más de 484.000 infectados, Colombia con más de 410.000 infectados, Chile con más de 376.000 infectados y España con más de 373.000 infectados hasta el día de hoy. Y hablando específicamente del país de nuestro país Venezuela, que en total de infectados sería de 27.000 y de fallecidos 238. Y sus estados más afectados sería Zulia con 3.738 infectados, Miranda con más de 2.800 infectados, el Distrito Capital con más de 2.053 infectados y el estado Apure con más de 2.008 infectados. La mayoría de las personas que se enferman con el coronavirus tienden a tener síntomas entre leves y moderados. En algunas personas esta enfermedad puede ser grave e incluso mortal. Las personas adultas o personas que sufren de alguna enfermedad crónica tienden a enfermarse gravemente del COVID-19. Algunas complicaciones que aparecen en esta enfermedad son las siguientes: neumonía, dificultad para respirar, síndrome respiratorio agudo, problemas cardíacos, insuficiencia en los órganos, coágulos sanguíneos y afecciones virales y bacterianas adicionales.